Los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con Jorge Planas, cirujano plástico, historias y vivencias de un cirujano plástico. El libro que les recomiendo que compren y que lean, que les va a gustar. Doctor, bienvenido. Bien, muy buenas tardes. Me da la sensación de que tengo delante a un doctor, un profesor, un personaje muy querido. Pues me pasa lo mismo, porque es que estamos uno enfrente del otro y como he oído y le he seguido mucho su trayectoria, pues para mí es un placer y un honor estar en estos micrófonos. Muchísimas gracias. ¿Este es el número cuánto del libro? Bueno, el número 10, lo que pasa es que es el segundo, que es un poquito de divulgación, ¿no? Los otros son libros científicos que van más dedicados pues a los cirujanos plásticos y a nuestra profesión. Y este es el segundo, así, de divulgación, muy diferente al otro que escribí hace 10 años, sí. De una lectura fácil y además le va a servir a muchísima gente para conocer cosas. Vivimos en un mundo en el que pues la cirugía plástica está como muy de moda, ¿no? Está implantado gracias a personajes como usted. Y yo creo que eso es bueno. Además, el libro recoge anécdotas vividas por usted desde el año 1980. Sí, de hecho ya eran anécdotas que ya empezaron, que ya me contó mi padre, ¿no? Mi padre fue uno de los primeros cirujanos plásticos que hubo en Europa y ya pues las primeras anécdotas que yo fui recopilando fueron las que me contó mi padre en vida, que son muy interesantes, que son las del principio del libro, que son además parte de la historia también de la cirugía y cosas increíbles de los inicios de la cirugía que son impensables y cuando la gente las lee se sorprende, ¿no? Se sorprende porque nunca podrías imaginar cómo fueron los inicios. Bueno, ¿y usted cree que la mente necesita también algún tipo de bisturí? La mente, es que el bisturí en cirugía estética siempre es en la mente. Siempre. Aunque tú operes una nariz, o aunque operes un pecho, aunque operes esculpas un cuerpo, hagas la silueta escultural de unas cartucheras, de una cintura, de unos hombros, al final estás operando la mente porque habrán personas con mayores defectos físicos que esos casos que no pasan por, o que no quieren o que no desean pasar por nuestras manos, ¿no? Por lo tanto, al final todo está en la mente. De hecho, cuando más acude la gente a realizarse retoques y cambios en cirugía estética son en momentos complicados de su vida, ¿no? Después de un divorcio, después de una viudez, en la adolescencia. Por eso es tan importante en los adolescentes estar seguros de que tienen las expectativas reales de lo que es el resultado bien maduradas, ¿no? Porque son momentos de falta de madurez y por lo tanto si no está bien claro lo que quieren, pues más vale no operarlos, ¿no? Claro. ¿En qué año se creó la Clínica Planas? En el 71. En el 71. Ha llovido. Dice usted que la parte más importante es atender, escuchar y aconsejar al paciente. Siempre, porque al final el éxito de la cirugía no es solo que técnicamente esté perfectamente hecha, sino que le guste al paciente. Porque tú puedes hacer una nariz perfecta o un pecho perfecto, pero el paciente es el que decide si le gusta o no. Y para saberlo hay que rascar un poquito en la primera consulta, ¿no? O sea, cuando hablas con ellos antes de la cirugía, saber bien cuáles son las expectativas que tienen depositadas en la cirugía para saber si tú las puedes conseguir o no. Claro. ¿Es usted el cirujano plástico más valorado del mundo? Bueno, ¿Eso a qué le obliga? No, es que es así. ¿Y esto a qué le obliga? No, nosotros, yo creo como cualquier profesional, ¿no? Te obliga a la constancia, ¿no? Yo, por ejemplo, a usted lo vi ayer en televisión, lo veo hoy en la radio, pero con
con la misma ilusión y con las mismas ganas y habiéndose preparado la entrevista, que seguro lo ha hecho, pues porque le gusta su profesión. Entonces no te obliga a nada porque ya viene contigo. O sea, si tú disfrutas de lo que haces, todo viene natural. ¿Qué queda de aquel chiquillo que vivía encima de la Clínica Planas y veía la Barcelona de Pedralbes? Pues queda Barcelona. Queda la Barcelona y esos amaneceres, eso sí queda. Pero el chiquillo, pues claro, ha ido creciendo y bueno, queda la misma ilusión, la misma pasión pero no solo por la profesión, ¿eh? Yo soy un apasionado de la vida en general, ¿no? O sea, yo disfruto tanto cuando trabajo como cuando no trabajo, que eso es muy importante, saber disfrutar de tus amigos, de tu familia, de un fin de semana, de un hobby. Es tan importante como la pasión que pones y el disfrute en tu día a día. ¿La cirugía se lo ha dado todo? La cirugía me ha dado bastante. La cirugía me ha dado pues el tener una pasión por la que levantarte cada día con una sonrisa y con unas ganas de levantarte, ¿no? Y decir, jolín, qué bien, hoy tengo 2 narices, hoy tengo 13 cirugías, una complicada. Todo esto es el motor de la vida, ¿no? Claro. En su profesión, muchísimas veces tiene que ejercer de psicólogo también, ¿verdad? Pues sí, constantemente. Yo siempre digo que la cirugía plástica y estética tienes 1/3 de técnica quirúrgica, que tienes que tener ciencia y por lo tanto dominar la técnica quirúrgica, 1/3 de arte, porque el esculpir una nariz, tú sabes la técnica. Bueno, ahora tengo que limar, pero ¿cuánto limas? Porque una pasada más te puede quedar la nariz respingona. Por lo tanto, esto es como esculpir, no mármol, sino tejidos humanos, que todavía es más difícil porque no es un solo material, sino son varios materiales en pocos centímetros cúbicos. Y después 1/3, como decía usted, de psicología, porque tienes que primero saber que realmente ese paciente se quiere operar porque él se quiere operar y no porque viene inducido por alguien, que eso a veces te lo encuentras. Madres que quieren que su hija sea modelo, maridos que quieren más pecho en su mujer, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tienes primero que saber que es ella o él el que quiere operarse y por lo tanto que entonces está indicado la intervención. Segundo, que las expectativas, como decíamos antes, de resultado sean las correctas. Y tercero, que no haya ninguna alteración psicótica, porque a veces uno de cada 300, 400, 500 casos, por lo tanto, a lo largo del año alguno entrará por tu consulta, saber diferenciar lo que es un dismorfofóbico, o sea, una persona que tiene una alteración psicológica y por lo tanto una alteración de lo que es su imagen corporal y puedes tener un grave problema si lo operas, porque nunca quedaría contento con el resultado y siempre te responsabilizaría a ti de su nueva facción, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor Jorge Planas, nos está presentando y hablando de su álbum Historias y vivencias de un cirujano plástico. ¿Lo que más llama la atención de una mujer es el pecho? ¿Lo que más llama la atención a los demás? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, nunca me fijo en el pecho, ¿no? Porque a mí el pecho no me gusta muy grande. O sea, eso ya son los gustos de cada persona. Pero normalmente tú te fijas en 2 cosas, en la sonrisa y en la mirada, ¿no? O sea, fíjate que no hay ningún órgano. Hemos hablado de una belleza dinámica, porque tanto la mirada como la sonrisa son áreas de la cara que tienen dinamismo y por lo tanto cuando son bonitas es cuando están dinámicas. Por eso la belleza dinámica está siempre puntualizada en los ojos y en la boca. Entonces una buena sonrisa bonita, con una buena dentadura, unos ojos bonitos que sonríen y que te expresan algo, eso es lo que más conmueve a la gente, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenía usted cuando se coló por primera vez en un quirófano?
Bueno, pues tenía 10 años, ¿no? 10 añitos. Lo explico en el libro, que es que, claro, pues es cuando yo vivía y de hecho aún vivo en el último piso de la clínica. O sea, yo a veces, yo hoy me he enterado que hacía un calor insoportable cuando he venido a verlo a usted. Cuando ha salido al gallo. Sí, pero yo normalmente me ducho, me pongo el pijama a operar y bajo directo a quirófano con el ascensor. Entonces, yo allí, pues esa planta, pues cuando bajaba mi padre al quirófano era como la zona prohibida, ¿no? O sea, vosotros podéis ir por todos lados, por el jardín, tal, cuando éramos niños, menos en el quirófano. Ahí no podéis entrar. Entonces, esa zona prohibida, a veces cuando te prohíben algo, todavía tienes más ganas, ¿no?, de entrar, ¿no? Entonces, un día me colé. Bueno, le pedí permiso a mi padre y sí, con 10 años me dejó entrar y desde entonces, pues, y cuando tenía tiempo iba a verlo operar y así, pues entró, pues, mi pasión por la cirugía, ¿no? Porque veía como aquel mago, ¿no? Y yo lo veía como una especie de mago, en media hora cambiaba el rostro de una persona, ¿no? Y porque la gente se cree que tú operas y enseguida se hincha, ¿no? Se empieza a hinchar al cabo de las horas. Entonces tú puedes ver perfectamente cómo ha cambiado el rostro de la persona en media hora, en una hora, de una forma increíble, ¿no? Claro. A usted de niño en el colegio le llamaban el Dumbo. Cuéntenos la historia. ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía unas orejas de soplillo enormes, ¿no? Y bueno, pues se ve que un día pues le dije a mi padre que me llamaban Dumbo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un día, pues igual que no tenía mucho trabajo, me dijo, ven, que te voy a operar. Y me bajó pues por ahí, por esas fechas, 10, 11 años, y me operó. Y entonces ahí vi yo también las bonanzas de la cirugía estética, ¿no? No solo vi a mi padre como aquel mago que cambiaba caras, sino que yo en mi propia persona vi como no una mejora estética, porque un niño no se mira al espejo para ver si está guapo o no, sino pues como llegué en septiembre, porque normalmente las orejas las operas en junio, ahora empiezan los niños ya a acabar el colegio y operarse las orejas para que en septiembre, cuando llegas, bueno, pues yo llegué, fui al baño y los, hombre, Dumbo, y se quedaron con el Dumbo en la boca, ¿no? Porque vieron pues, que ya no era Dumbo, ¿no? Y entonces eso, no te digo yo que fuera una liberación, pero sí pues una gratificación de decir, bueno, pues ya ese complejo que me estaban empezando a poner con los motes, los niños, ya sabes que los niños son como muy crueles en este aspecto, ¿no? Yo tengo una lista de motes que los niños me dicen que les llaman, pues me he hecho una lista que es interminable, ¿no? Claro. Y en aquella época, en los años 60, 70, 60, 70, por ahí, iban en las clínicas, había monjas. ¿Cómo se llevaba aquello de corregir lo que Dios había creado? Pues muy mal, ¿no? Porque esos fueron los inicios por eso en este libro, en los primeros capítulos, salen algunas anécdotas de mi padre, y una de ellas está enfocada en esa época, cuando él todavía no había construido la clínica Planas todavía no existía. Entonces él operaba pues en la clínica San José, una clínica que ya no existe tampoco, pero que era de monjas, ¿no? Y pues allí pues era una policlínica, evidentemente. Entonces las monjas veían un poco con recelo la parte de la cirugía reconstructiva, pues muy bien, ¿no? Quemados, reconstrucción de mano, etcétera. Pero la parte de estética que empezaba a despuntar, porque la liposucción no apareció hasta 1980, muchas técnicas no aparecieron hasta mucho después, pero en aquella época, 1960, 50, 60, pues empezaron las técnicas, pues sí, pues habían las otoplastias, la cirugía de las orejas, la rinoplastia, la reducción de mamas, y no eran bien vistos por las monjas de aquella época, ¿no? Porque era un poco cambiar lo que había hecho Dios, ¿no? ¿Y cuándo empiezan por primera vez a poner prótesis mamarias? Bueno, la primera prótesis mamaria que se creó fue en 1963, pero antes de eso, y lo explico en el libro algunas anécdotas, de
de algunos cirujanos, sobre todo alemanes y del centro de Europa, pues empezaron a poner, como no se habían inventado las prótesis, probaron con todo tipo de artilugios que resultaron muy dañinos para las personas que se sometieron a estas operaciones, como podían ser bolas de vidrio, lana, grasa de cadáver. Imagínese, hasta grasa de cadáver se llegó a inyectar en aquella época, ¿no? Y eso dio, pues evidentemente, unos resultados desastrosos con infecciones, amputaciones de pecho, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son mayoritariamente las intervenciones de cirugía estética que más se hacen las personas, que más nos hacen? Bueno, pues ahora mismo la cirugía que más se hace, pero con diferencia precisamente, es el aumento mamario, ¿no? El aumento mamario es 1 de cada 4 cirugías estéticas que se hacen en España, es aumento mamario. Y eso que evidentemente solo lo puede hacer el sexo femenino, ¿no? ¿Y los hombres llevan bien el que las mujeres se hagan intervenciones o a veces lo hacen inducidas por el hombre? No, o sea, vamos a ver, normalmente las personas que tienen pareja siempre vienen con su pareja a la consulta, y yo veo una gran predisposición de todo el mundo, tanto de la mujer con el hombre como el hombre con la mujer, a entender pues la decisión que ha tomado su pareja o su hija o su madre o su padre, ¿no? Hay mucho apoyo, tanto familiar como de pareja, a una decisión de someterse a una cirugía estética, cosa que antes no era tan así. ¿Por qué mayoritariamente son las mujeres y no los hombres? Bueno, no es tan así, o sea, sí que en porcentaje es 3-1, pero también debemos entender que no es porque la mujer sea más vanidosa, sino que la mujer tiene hijos y por lo tanto los embarazos pues estropean más el abdomen que si no los tienes. La mujer tiene un pecho desarrollado, cosa que el hombre no, y estamos hablando de un 25% de cirugías que son de pecho, ¿no? Sí que es verdad que el hombre tiene la calvicie, que es más propia del sexo masculino, ¿no? Pero si lo pones si apartas lo que es el pecho y la calvicie y miras solo todas las otras cirugías, está bastante más igualado. ¿Y cuáles son las intervenciones que mayoritariamente nos hacemos los hombres? Pues los microinjertos de pelo, las bolsas de los ojos, la grasa del abdomen y la nariz. Estas 4 son las Princeps. Estamos hablando con el doctor Jorge Planas y nos habla de su álbum Historias y Vivencia, de un cirujano plástico. ¿Usted ha sabido coger el relevo de su padre, don Jaime Planas? ¿Sus hijos le seguirán a usted? Pues no creo, porque como no me sigue el pequeño, o sea, los 2 mayores, una ya está estudiando moda en Londres y el mediano quiere ser ingeniero. O sea que queda el pequeño, que de momento quiere ser futbolista, pero bueno, no creo que despunte tanto. Lo tenemos claro, doctor. Cuéntenos la anécdota de aquella mujer que vino de Arabia Saudí con el burka y todo. Bueno, nosotros tenemos bastante paciente que viene de fuera de España, ¿no? Pero bueno, en esta anécdota en concreto fue al principio de todo, cuando estaba solo mi padre operando y tal, pues llegó una paciente de Arabia Saudita que no quería que nadie la viese mientras la operaban, ¿no? Entonces se tuvo que crear como una especie de artilugio que cubría todo lo que era el rostro, porque solo podían verla mujeres, ¿no? Y el cirujano, ¿no? Al cirujano sí le daban permiso, pero nadie más, ¿no? O sea que hay que a veces adaptarse a las culturas y a las creencias de cada uno, pues para poderles facilitar las cosas, ¿no? ¿Hay gente que viene a la clínica a quitarse también las pecas? Sí. O sea, ahí pues hacemos todo tipo de cirugía reconstructiva estética y también todo lo que es láser, ¿no? Y en láser puedes sacar desde pecas hasta tatuajes, hasta arañas vasculares, hasta manchas cutáneas, ¿no? ¿Alguien le ha propuesto que vaya a su casa a operarle en vez de que ellos vengan a la clínica?
Pues no, nunca me lo han propuesto, pero sí que he tenido, que lo cuento en el libro también, una anécdota que es de un paciente que se operó él en su propia casa, ¿no? Ante mi negativa a operarlo porque creía que no debía ser operado. De hecho, al final, pues es uno de esos casos que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que tienes que saber discernir cuando un paciente pues puede tener un poco de alteración de su imagen corporal y derivarlo a otro tipo de especialista. Pues se ve que no conseguí convencerle de que fuera a ver a un psicólogo y se fue a su casa y se cortó la oreja con unas tijeras de cocina. Ya ves. Nos gustaría que nos dijera también, ¿la liposucción funciona mejor en los hombres o en las mujeres? Bueno, funciona igual de bien, tanto en hombres como en mujeres, siempre que esté indicado, ¿no? La liposucción no es una técnica para adelgazar, sino para sacar y para proporcionar una homogeneidad completa a una silueta. O sea, si hay un poquito de grasa, lo que llamamos lipodistrofia, que es grasa localizada, primero lo que hemos de hacer es tener nuestro peso corporal ideal y donde sobre, ahí en esas zonas sí se saca para igualar entonces y esculpir una silueta proporcionada. Y aquella chica que viene a la clínica y le propone que le ponga unas prótesis mamarias para hacerse una foto y luego quitárselas. Sí, bueno, estamos muy tocados, una foto que le pagaban mucho porque era una portada de Playboy americano, ¿no? Entonces, pues la habían elegido, pero necesitaban que tuviera más pecho y entonces pues vino, quería mucho más pecho y después vino a sacárselo porque ya había pasado las fotografías estas de su trabajo. Digo, pero esto es una barbaridad lo que hemos hecho. Bueno, pero es que era el trabajo de mi vida lo que me catapultaba en mi profesión y son decisiones que a veces la gente toma que son a veces un poco incoherentes, ¿no? Bueno, ¿se siente feliz? ¿Le están reportando ya el libro satisfacciones? ¿De gente que lo haya leído, que le comente? Sí, muchas satisfacciones. Dinero no, porque va todo hacia una fundación donde operamos en África, pero sí satisfacciones porque es un libro que es de verdad, o sea, desde mis hijos que tienen desde los 10 hasta los 20 años, las personas mayores, todo el mundo le gusta mucho porque es muy entretenido, aprendes muchas cosas, te sorprende muchísimas cosas y pasas un rato muy bueno mientras lo lees, ¿no? La gente dice, es que no he parado de sonreír durante las 3 horas de lectura. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo una persona puede creer que un cirujano es bueno? Bueno, para saber que estás en buenas manos, yo lo que siempre aconsejo es, saber que el cirujano tiene un título de especialista, o sea, para eso hay una web que es la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, secpre.org, donde ahí tú puedes encontrar cirujanos en cualquier ciudad de España, ¿no? Y que estén titulados, ¿no? Esto ya te da una garantía muy fuerte, ¿no? Después que la cirugía te la hagan, pues evidentemente en un hospital o en una clínica, en un centro reconocido, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, que conozcas al anestesiólogo, al anestesista, ¿no? Y que te hagan firmar, mirad lo que te digo, un documento en el que se llama consentimiento informado y donde te explican todas las cosas que te pueden pasar, ¿no? Todos los problemas, todos los efectos secundarios, las complicaciones que puedan ocurrir, porque ahí como mínimo tendrás una información completa de lo que es los posibles riesgos, ¿no? ¿Usted se ha sometido a algún arreglo? Sí, yo me he hecho las orejas, como cuento en mi libro, ¿no? Y después, hace 3 años, me saqué las bolsas de los ojos por una técnica que hacemos, que es desde dentro de la conjuntiva, sin dejar cortes, ¿no? Y estoy muy, muy, muy contento. Y le quedó muy bien. Sí, porque es que yo siempre iba a un restaurante y el jefe del restaurante siempre decía, hombre, doctor,
qué mala cara hace, sí, ha trabajado mucho hoy, ¿no? Está muy cansado. Y yo pensaba, joder, pues estoy perfecto, estoy con una fuerza tremenda. O sea, esas bolsas de los ojos te dan esa sensación de falso cansancio, que una vez te las sacas, no solo rejuveneces, sino que das un aspecto mucho más enérgico, ¿no? Y, doctor, se habló mucho de las prótesis mamarias malas, las farsas. ¿Ha perjudicado esto a la profesión? Sí, evidentemente siempre que hay algo así, pues perjudica, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el Ministerio de Sanidad español pues reaccionó muy rápido, muy bien, se retiraron todas las prótesis que en su momento la gente podía haber puesto de ese tipo de prótesis que eran de mala calidad, se reemplazaron y bueno, pues ahora mismo el problema se soluciona en ese sentido, ¿no? Los cirujanos que hubieran puesto estas prótesis las estuvieron obligados a sacarlas, ¿no? ¿Y hay alguna fórmula para relajarse antes de una intervención? Bueno, esto es como, yo siempre pienso que cuando entro en un avión, ¿no? Miro siempre a la cabina, ¿no? A ver si el comandante está relajado, ¿no? Pues, pero eso yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final operas cada día, no es que operes un día al mes, operas cada día y por lo tanto es parte de tu rutina de vida, ¿no? Y por lo tanto no... Aparte yo opero a las 8 de la mañana, por lo tanto más relajado no se puede estar, ¿no? Claro. ¿Y estamos todos preparados para una intervención, para una cirugía? ¿Estamos todos preparados? Bueno, hay que verlo. O sea, hacemos unas pruebas preoperatorias antes muy intensas, tanto de analítica como electrocardiograma, placa de tórax, te revisa el anestesiólogo, haces un buen preoperatorio porque muchas veces tienes que suspender la intervención porque hay alguna alteración en esa persona que primero hay que solucionar. Bueno, ¿y de dónde le viene a usted esa vena solidaria tanto hasta... el punto de dar todos los beneficios que pueda generar este libro? Bueno, la vena solidaria te la da la propia profesión, ¿no? Porque recordemos que antes de cirujanos plásticos somos médicos. Antes de ser cirujano plástico, que son 5 años de formación, pero primero has tenido 6 años de carrera de medicina, y la medicina yo creo que es una de las carreras más humanísticas que existe, ¿no? Y va un poquito ligado a lo que es la medicina, ¿no? La ayuda al prójimo, el intentar, pues, con tus conocimientos ayudar a sanear personas, ¿no? Que es lo más bonito que existe, ¿no? ¿A quién le recomendaría a usted, doctor, que leyera el libro? Bueno, cualquiera que le guste la lectura le gustará el libro, ¿no? El libro es que es muy fácil de leer, son 3 horas de lectura y son 50 capítulos, son 50 anécdotas y después de cada anécdota hay unas reflexiones finales que te ayudan también a aprender. O sea, no es solo anécdotas divertidas, sino reflexiones y conocimientos que aprendes y que te sirven, pues, para una cultura general de la especialidad. Doctor Jorge Planas, muchísimas gracias por haberse acercado aquí. Gracias por el libro, porque mucha gente va a ver lo que es la cirugía plástica desde otro punto, que yo creo que eso es muy bueno. Y le animo y que ojalá tenga mucha salud para que nos presente muchos libros y vaya dejando a mucha gente guapa, o por lo menos que se sientan bien con ellos mismos. Pues muchas gracias por invitarme, porque yo tengo, pues, una gran simpatía por el sector del taxi, porque en uno de los capítulos explico, al principio de todo, que un taxista me salvó de ser cirujano plástico, ¿no? Y por lo tanto tengo una gran simpatía hacia ellos. Muchísimas gracias. Suerte.